El botiquín de primeros auxilios es un elemento médico que se utiliza para contener los medicamentos y utensilios indispensables para brindar ayuda a una persona con dolencias o un accidente de laboratorio. Debe contener materiales como unas tijeras, una pinza, gasas, vendas, jabón, desinfectante, agua oxigenada, medicamentos para el dolor y alcohol. Estación de lavado de ojos. Es un dispositivo de seguridad destinado a proteger y lavar los ojos de una persona tras un accidente en el que se haya podido penetrar materiales contaminantes o sustancias extrañas. Este dispositivo es capaz de irrigar con abundante agua los dos ojos para conseguir una rápida y eficaz descontaminación. Usualmente utilizan solución salina para el procedimiento. La regadera de seguridad, al igual que la estación de lavado de ojos, su función es de lavar y descontaminar el cuerpo completo de una persona con derrames o salpicaduras de productos químicos, con riesgo de contaminación o quemaduras químicas. Están alimentados con agua potable a temperatura media. Extintor. Son elementos de seguridad portables que se emplean para apagar incendios y evitar que acabe en un incendio mayor. El ideal para un laboratorio es el extintor de dióxido de carbono, ya que al funcionar con gas no conduce la electricidad y además es lo suficiente suave como para no estropear objetos frágiles. Campana de gases. Está diseñado para limitar la exposición a sustancias químicas peligrosas o nocivas, humos, vapores o polvos. Son similares a la campana extractora de cocina. Su función es de proteger al usuario y el producto o experimento que hay en su interior del laboratorio, además de proteger el medio ambiente equipado con filtros adecuados en el aire de escape. Las normas de seguridad en el laboratorio son muy importantes. Es por eso que vamos a mencionarlas. La primera, el alumno ingresará al laboratorio con bata, la cual debe ser blanca y de manga larga. Es indispensable portar la bata abotonada y guardar el comportamiento apropiado durante la estancia en el laboratorio. 2. El alumno se familiarizará con los sitios en donde se encuentran localizadas las regaderas, extinguidores, botes de basura, caja para material punzocortante, bolsa roja para desecho de material biológico, etc. El material punzocortante y desechos biológicos deberán depositarse en los contenedores correspondientes. 3. En ningún momento se permitirá la aplicación de cosméticos, fumar o ingerir alimentos dentro del laboratorio. 4. Tomar la postura más cómoda para trabajar correctamente en el fin de tener el control y precisión de los movimientos durante el uso de materiales, equipos y reactivos. 5. Limpiar las mesas de trabajo antes y después de cada práctica. Así también durante la práctica si se ha derramado algún reactivo o muestra biológica. 6. Para evitar quemaduras se deberán apagar mecheros o planchas calientes cuando éstas no se utilicen. Así también se deberán emplear gradillas o pinzas para sostener o transportar tubos calientes. 7. Mantener las sustancias químicas inflamables alejadas del fuego, planchas calientes o ambos. 8. Se deberá olfatear o probar reactivos o soluciones. No se debe mirar nunca el interior de un tubo de ensayo que se esté calentando, ni apuntar hacia alguna persona porque el contenido podría proyectarse en cualquier momento. La misma precaución debe tomarse cuando estos reactivos se agiten. Número 9. Utilizar guantes de látex y gafas de seguridad cuando se manejen ácidos, hielo seco o sustancias desconocidas. Número 10. Utilizar pipetores o perilla de goma para la medición de los líquidos corrosivos, ácidos, bases, sustancias volátiles, venenos, entre otros. No aspirar con la boca. Número 11. Evitar agregar agua sobre ácidos para prevenir quemaduras por proyección. Para diluir cualquier ácido se vierte el ácido sobre el agua y nunca agua sobre ácido. Emplear baño de hielo o baño de agua fría para preparar soluciones diluidas de ácidos. Número 12. Mantener los frascos de reactivos tapados para evitar derrames.
Número 13. Depositar en los recipientes apropiados las puntillas y lavar las pipetas inmediatamente. Número 14. Utilizar guantes desechables cuando se manejen muestras biológicas. Considerar que cualquier material biológico es potencialmente infeccioso, aun cuando proceda de personas aparentemente sanas. Número 15. Lavarse las manos con agua y jabón antes de salir del laboratorio. Y por último, reportar inmediatamente al profesor del laboratorio cualquier accidente o lección que suceda para que se tomen las medidas apropiadas. Empezamos con el conocimiento y uso de material de laboratorio. Empezamos con el número 1. Probeta. Este pequeño tubo transparente, el cual cuenta con una base que permite apoyarlo y tiene como principal función el de medir el volumen de un líquido o de un sólido. Es una de las piezas de material fundamental en cualquier laboratorio y los investigadores de los ámbitos de la química, la biología y las ciencias afines lo usan constantemente cuando están en un contexto experimental o de observación de sustancias o microorganismos. 2. Tubo de ensayo. Un tipo de tubo semejante a la probeta pero sin base, en el cual por lo general se vierten líquidos, soluciones o muestras que analizar o con las que experimentar. El tubo de ensayo tiende a ser más pequeño que la probeta promedio y es más fácil de transportar y almacenar. 3. Rejilla o rejilla. Cuando utilizamos tubos de ensayo es necesario ser capaces de dejarlos en un sitio fijo desde el cual poder trabajar. Habida cuenta de que no tiene una base de apoyo, es por ello que una rejilla o gradilla puede ser de gran utilidad para depositarlos, especialmente cuando contamos con varias muestras. Las gradillas pueden adoptar diferentes formas de tamaño dependiendo de la cantidad de tubos que contenga y de los criterios utilizados para clasificarlos en varias categorías. 4. Microscopio. Si bien los primeros laboratorios no contaban con este material, la invención del microscopio supuso una revolución a nivel científico, permitiendo examinar la materia, su composición y estructura y su interacción con el medio a un nivel indistinguible al ojo humano. Hoy en día hay pocos laboratorios que no dispongan de alguno. Además, el desarrollo tecnológico de los últimos años ha llevado a diseñar microscopios capaces incluso de ver todos los detalles de los orgánulos, de las células y de las partes de los organismos unicelulares. 5. Placa de Petri. Pequeño recipiente redondo transparente y con tapa que se emplea habitualmente con el fin de colocar muestras de tejidos, bacterias y células para posteriormente generar cultivos. La placa de Petri suele aportar una manera sencilla de ver los patrones de crecimiento o decrecimiento de las poblaciones de bacterias, que a veces se ven a simple vista sobre la superficie lisa de la placa de Petri. 6. Bureta. La bureta es un instrumento alargado semejante a una mezcla entre tubo de ensayo y embudo. La bureta permite determinar el volumen de un líquido o solución a la par que cuenta con una manija o llave de paso para permitir la regulación del paso del líquido. 7. Portaobjetos. Este es semejante al anterior. Un portaobjetos por lo general es una pequeña y fina placa de vidrio o plástico en el cual se coloca una porción mínima de la muestra a analizar. Por ejemplo, una gota de sangre con el fin de poder observar por el microscopio. 8. Pipeta. Este instrumento de laboratorio, generalmente de cristal o plástico, que permite medir el volumen de una sustancia que podemos verter de manera controlada por uno de sus extremos, pudiendo determinar con facilidad la cantidad de sustancia que ha salido de ella. 9. Matraz. Este recipiente de mayor tamaño y por lo general con forma de tubo de ensayo con el extremo cerrado ensanchado se utiliza para contener sustancias, mezclarlas o destilarlas.
Existen de diversos tipos, siendo uno de los más conocidos el Erlenmeyer. 10. Embudo. Especialmente en química es frecuente que existan diversos tipos de embudo, los cuales permiten mezclar de manera controlada los diferentes compuestos o bien de cara a separar sólidos de líquidos. Destaca el de decantación, que permite regular con una manija la cantidad de sustancia que se va filtrando. 11. Agitador o mezclador. Se entiende como agitador a cualquier instrumento que permite mediante su movimiento la mezcla uniforme de las muestras con las que se trabaja. Tradicionalmente se solía usar una varilla, pero en la actualidad existen mezcladores electrónicos o con diferentes mecanismos, muchos de los cuales utilizan electroimanes. 12. Balanza o báscula. Ser capaz de pesar con precisión aquello que estamos estudiando es básico en gran cantidad de disciplinas científicas, motivo por el cual una báscula o balanza, en la actualidad siendo en su mayor parte digitables, son instrumentos básicos. Pinzas son muy necesarias en un laboratorio, generalmente con el fin de sujetar algún instrumento concreto o mover algunos elementos de las muestras que estemos analizando. Existe una amplia variedad de pinzas, dependiendo de si se prioriza la fuerza de agarre o la presión. Escapelo. Especialmente en ciencias como la medicina o la química, puede ser necesario hacer cortes precisos para alcanzar o separar una muestra de la materia, analizar como por ejemplo una biopsia. En este sentido, un escapelo es indispensable para separar unos tejidos de otros. Lima. En ocasiones puede ser necesario limar un objeto o material por tal de extraer una muestra pequeña o incluso para cortar algún material. Cucharilla. Algo tan básico como una cucharilla es también un instrumento de utilidad en un laboratorio, especialmente si estamos realizando algún tipo de solución que requerirá el uso de algún elemento químico en polvo. Espátula. Se trata de un instrumento útil de cara para recoger pequeños sólidos en forma de polvo. Escobilla. La limpieza del material de laboratorio, tanto antes como después de utilizarlo, es algo fundamental que de hecho puede llegar a alterar en gran medida los resultados de los experimentos o análisis. Es que por ello una escobilla que permite, por ejemplo, limpiar matraces o tubos de ensayo es algo indispensable. El frasco lavador. Por lo general, de cara a limpiar, se dedica a limpiar el material utilizado. Vamos a necesitar algo más que la escobilla, siendo necesario aplicar agua para limpiarlo. El frasco lavador está por lo general relleno de agua destilada o algún tipo de alcohol, permitiendo una cómoda aplicación en el instrumento. Mechero. En muchos experimentos y con muchas sustancias, reacciones químicas, puede ser necesario calentar los componentes a emplear o incluso provocar que entren en combustión. Evidentemente estamos hablando del material propio del laboratorio, no de los empleados en el día a día. Termómetro. Conocer la temperatura a la que está una sustancia o muestra puede ser fundamental para poder estudiarla correctamente o incluso para poder preservarla, por ejemplo, en el caso de órganos o células vivas como espermatozoides. En este sentido es de utilidad el uso de algún tipo de termómetro. Cuentagotas, otro instrumento que aún siendo extremadamente sencillo es habitual en distintos tipos de laboratorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cantidad de sustancia que expulsa puede ser más o menos precisa y que distintos instrumentos a veces pueden tener la misma función. Y por último tenemos al ordenador. Tal vez este instrumento parezca obvio, pero lo cierto es que la capacidad de computación de un ordenador permite registrar e incluso automatizar procesos concretos. Al emplear durante la experimentación con un nivel de precisión y detalle
que un ser humano podría costarle mucho más tiempo conseguir.